de Multimedia. Yo soy Cielo Aguilar y el día de hoy tenemos el honor de encontrarnos con José Luis Trueba, que está presentando su nuevo libro, Carlota, la otra historia. Sí, es mi nuevo hijo. Bueno, esta es hija más bien. Ajá, nueva hija. Nueva hija. Oye, José Luis, has escrito muchos libros sobre personajes importantes para la cultura de México. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo fue que empezó? Ay, te voy a contar cómo empezó. Fíjate que a mí me gusta la historia de la gente que pierde. A mí los que ganan no me caen bien. Yo estoy del lado de los perdedores. Desde que era niño iba a ver películas del oeste y le iba a los indios y ganaban los vaqueros. Y entonces me daba la idea desde hace muchos años de poder escribir una larga serie de novelas, donde tratara a puros personajes perdedores, y si no eran perdedores, que el que lo contara fuera un perdedor y te contara la historia del ganador. Al revés, contar la historia. Y bueno, han pasado 30 años y como 40 novelas. Ahí vamos. Sí. Yo creo que voy a acabar algún día. Si no acabó muerto antes. Ay, No, sí. Sí, más. Sí, algunas. Ya has hecho de Díaz, ¿verdad? De Hidalgo, bueno, de Carlota, que este es el más reciente que has Es hecho. el más reciente. Antes de este hiciste, ¿cuál? ¿El de Hidalgo? No, ¿O cuál? antes fue Díaz, antes fue Juárez, antes fue Hidalgo, Moctezuma, Malinche, y en medio hubieron como otras más. Estuvo Gran Circo del señor Strump, que es sobre el primer elefante que trajeron a México. Wow. Oye, ¿y cómo eliges del personaje que vas a hablar después? O sea, ¿cuál es la elección que haces? Ay, depende. Te cuento cómo elegí a Carlota. Okay. Hace 15 años, no es cierto, sí, hace 15 años, en 2010, muy presente tengo yo, como si fuera corrido. Carlota se apareció por primera vez en una novela mía. Salía como personaje secundario, ahí daba una paseada, en una novela que se llama La derrota de Dios. Hace como 12 años, en otra novela mía, que se llama Pronto llegarán los rojos, sale Carlota cuando se va del imperio, ya medio chiflada, y trata la novela sobre uno de los niños que adoptó y cómo lo iban a degollar. Una novela muy apta para niños, sobre todo. Y me la he ido topando en la novela sobre Juárez. Ella narra un capítulo, hasta que yo dije, ya tenemos una relación muy larga, es hora de formalizar. El único problema es cómo le haces para escribir una novela sobre Carlota. Déjame explicarme. Cuando tú volteas a ver lo que se ha escrito sobre Carlota, de entrada tienes una novela portentosa, quizá una de las mejores novelas del siglo pasado, Las noticias del imperio, de Fernando del Paso. Tienes una de las mejores obras de teatro mexicanas, la de Rodolfo Sigli sobre Carlota. Tú dices, a ver, o sea, no es solo el pleito con Carlota, es el pleito con... Y ahí se le ve que no tienes muchas posibilidades. Entonces había que crear una novela que fuera absolutamente distinta, absolutamente distante de estas dos obras. Y aquí que nació, y es la historia de Carlota, contada por una dama de la corte que está absolutamente loca. Entonces una loca cuenta la historia de otra loca. Eso fue lo que me llamó mucho la atención del que así te refieres, ¿no? Una loca contando la historia de otra loca. Y tenías varias ideas, o sea, tú sabías que querías hablar de Carlota. Sí. Entonces, tenías como varias ideas de cómo hacer este libro diferente o cómo fue que surgió
contarlo desde la percepción de esta dama de compañía o cortesana. Sí, mira, te voy a contar. La novela originalmente empezaba cuando Carlota, en su locura, está pariendo telarañas y las telarañas flotan y empiezan a cubrir toda la Ciudad de México. Y la gente se cubre de telarañas, las ruedas se quedan paradas, en fin, ahí empezaba la novela. Bueno, ese capítulo ya está como a la mitad, porque acabó cambiando. Conforme tú vas escribiendo la novela, vas descubriendo de qué se trata. O sea, tú tienes una idea más o menos clara. Yo cuando la empecé, yo pensé más o menos que era como la historia, ¿no? Y la empecé a leer y estaba un poco confundida. Dije, ¿de qué se está tratando esta historia? Hasta cuando llegué como donde se podría empezar, que empieza a contar la historia, fue cuando dije, ok, ya. Como 4 o 5 páginas después ya sí, se aclara. Pero se me hizo como muy interesante y se me hace muy divertido porque sí parece una auténtica loca cuando las primeras páginas que está contando, o sea, y me gustó mucho la idea que agarraste de el resumen de contar una loca, una loca contando sobre otra. Sí. Sí, está padrísimo. Eso es padre. Y aparte tenía que ser una loca, no como las de hoy. Ajá, claro. Tiene que ser una loca de la época de Carlota. Alguien me diría, oye, pero pues la locura es igual. No. Esta loca pues tiene muchos delirios religiosos, que es una época muy religiosa, hoy ya no lo es tanto. Se le aparece Jesús y ahí pasan una serie de cosas con Jesús como casi 3X. Entonces, es una locura muy de aquella época, eso me gustó. Sí. Pero aunque no lo creas, todo lo que parece una locura es real. Okay. Y todo lo que no es una locura no es real. Wow. Es al revés. Todo lo chiflado es real. Oye, ¿cómo? Porque son como, bueno, con un lenguaje más actual se podría decir que son chismes, ¿no? Como rumores de lo que se decía en esa época. ¿Cómo fue que tú te enteraste de esto? ¿Cómo fue la investigación para hablar sobre todo esto? Pues igual que la haríamos hoy. Por ejemplo, tú te quieres enterar de chismes, pues revisarías el programa de Pati Chapoy. Claro. El de Gustavo Adolfo Infante, a Fabiruchis. Leerías TV Notas y TV Novelas. ¿Voy bien o me retacho? No, va muy bien. Ok, bueno. Pues en la época del Imperio también había periódicos así. Había periódicos que se dedicaban a contar chismes. Y entonces lo que decidí fue no consultar los periódicos serios de aquella época y clavarme en los periódicos chismosos. Pero no solo eso, decidí también que había que revisar para la novela documentos raros. Por ejemplo, en esta novela yo usé mucha de la correspondencia de Carlota y de sus soldados. Pero piénsalo como alguien que le dices a tu familia, yo me voy a Escandinavia porque me va a ir muy bien y la voy a conquistar. Y llegas a Escandinavia y te va re mal. Tus papás te dijeron, no vayas a Escandinavia porque te va a ir re mal. Les escribías diciendo, tenían razón, me equivoqué, todo está mal. No. Escribías una sarta de mentiras para justificar que te estaba yendo bien. Bueno, a los soldados que acompañan a Carlota les pasa eso. Entonces están de este lado del mundo, abandonados, tronadísimos y mandando cartas para justificar que todo va bien. Entonces todas estas cosas las fui juntando, incluso las memorias de la gente que estaba junto con ellos. Muchos escribieron sus memorias y ahí están todos los chismes.
Por ejemplo, hay un chisme de la noche de bodas de Maximiliano y Carlota. Ese chisme lo cuenta una tía de Carlota en sus memorias. Que es al otro día en la mañana, después de la noche de bodas, llega el hermano y le dice al papá de Carlota, pues no pasó nada. ¿Y cómo sabes que no pasó nada? Pues yo nada más oía llorar a Carlota y a Maximiliano cómo estrellaba la puerta y se salía. No, sí, hasta parecen chismes actuales, de la farándula. Ándale, es como si fuera la farándula o los chismes de la Lady Di o del príncipe, lo que tú quieras, pero de aquella época. Ahorita que mencionas que sacaste toda esta información como de los periódicos no tan formales, se podría decir, yo creo que a veces esos son los que son más realistas, ¿no? Con la información. ¿No crees? No, sería como decir que la verdad del país está en Gustavo Adolfo Infante, Pati Chapoy y Fabio. Bueno, ajá, pero referente como a asuntos así, no tan sí, de... No, para el chisme son la neta. Sí, a eso me refiero, como a lo que comentabas de la noche de bodas, o sea, como cositas así. Por supuesto, y eso tú no sabes si es real o no, como los chismes de hoy. Pero para una novela, eso le da un gran sabor. Le da muy, muy buen sabor. Es como buenas especies para un buen caldo. Oye, ¿y te encontraste como con alguna dificultad en tu investigación? Porque no son cosas que pasaron hace ni 10 años, o sea, son cosas que pasaron hace... No, pues así, números redondos son 40 y 100 y 20, son más de 160 años, números redondos, pues. Sí, hay cierto grado de dificultad, pero fíjate lo que son las cosas. Hoy es más fácil trabajar que hace 20 años o hace 30. Claro, pues ahorita hay más acceso a la información, ¿no?, que antes. Claro, y hoy yo puedo consultar una biblioteca en Austria desde mi compu. Puedo consultar los archivos de la familia Habsburgo desde mi casa. Es decir, hay un problema léxico, ¿no? Pues, están escritos en alemán del siglo XIX, da trabajo, o están escritos en francés del XIX y da trabajo, pero más allá de ese esfuerzo léxico, ya es más fácil consultarlo, no es como antes que padecías las de Caín, bueno, más bien las de Abel, sí, es al que mataron. Ah, ok. No, pues sí, porque antes hubiera tenido que viajar a este lugar, hacer una investigación pues más profunda, ¿no? O sea que cuesta más tiempo y más dinero, ¿no? Y... Más difícil porque dependías de, oiga, ¿me presta el libro fulano? Y si no lo tenías, pues ya te amolaste. En cambio, hoy puedes buscar el libro fulano en 7 u 8 bibliotecas en cualquier lugar del mundo y lo tienes. ¿Y qué fue lo que más le sorprendió cuando hizo toda esta investigación? Híjole, lo que más me sorprendió fue un país que se está desmoronando, el nuestro, y llegan este par de ingenuos y todo les sale mal. Hay momentos donde te da hasta risa de lo mal que les va. Cuando llegan a Palacio Nacional, el primer día, imagínate que tú eres Carlota, ¿sabes? Tú eres la emperatriz, la mera, la princesa más rica de Europa. Ya no eres así, peluzona, no. Te vas a acostar, abres tu cama y ves el corredero de pulgas y chinches. ¿Te acostabas? No. Entonces pides otra cama. Para eso eres la emperatriz. Claro. Y te traen otra cundida de chinches. Y tu primera noche en tu imperio, te tienes que dormir en un sillón en la terraza para que no se te suban las chinches. Tu esposo, Maximiliano, le pasó lo mismo, pero él se durmió encima de una mesa de billar. Imagínate
que así empieza tu reinado. Lo que pase después, Sí, no, ya. ya, Sí, desde ahí es ya como que ya te alerta, sí. ya. Sí, o sea, está condenado al fracaso. Y lo que vas viendo en la novela y en la historia es cómo este fracaso se va volviendo cada vez más rudo, más rudo, más rudo. Y pues todos van para peor. Maximiliano cada día bebe más, porque pues ¿cómo se te olvida todo esto? Pues, Carlota cada día enloquece más. Y vivió muchos años, Carlos. Hombre, 60 años loca. Es decir, poquito menos de mi edad. Yo tengo 65. Es decir, si yo hubiera nacido en 5 años más, es el tiempo que ella está loca. Y se vuelve loca muy joven, a los casi 30. Una mujer jovencísima y ya está loca. ¿Cómo surgió la idea de contar la historia desde la otra mujer, desde la perspectiva de la cortesana? Yo te voy a contar. ¿Qué quieres? ¿Una verdad o mentira? No, pues la verdad. Bueno, conste. Pues yo estaba atorado y no la hallaba. No hallaba para dónde jalar. Y un día me estaba desayunando con un amigo queridísimo, con Oscar de la Borbolla, que también es escritor. Y estábamos platicando sobre qué pasaría si yo estuviera loco y tú estuvieras loca y nosotros dos platicáramos y tú fueras a contarle a otra persona lo que platicamos. Estábamos platicando de esta chifladura, qué pasaría. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, claro, aquí está la novela. Ahí me di cuenta. Es decir, si no ha ocurrido esa plática, esta novela, tal y como es, no sería así, sería de otra manera. Pero ahí se me ocurrió. Sí, yo creo que fue muy atinada la idea de cómo contarla, porque siento que es lo que hace la diferencia de este libro con otras historias, o sea, de lo mismo. Sí, ese es el chiste, encontrar una perspectiva nueva. Y ya por finalizar, ¿le gustaría como que los lectores del libro se quedaran con algún mensaje de la historia o con algún aprendizaje? No. Solo que la disfruten. Exacto. Mira, yo creo que la literatura, para empezar, sirve para vivir las vidas que no vivimos. Tú y yo, y la gente que nos está viendo. Leemos, vemos la tele, le entramos al streaming o vamos al cine para vivir lo que no vamos a vivir. Así es. Y te emocionas. Sí, claro. Tú lloras en las comedias románticas y te informo que te están engañando porque ni parejas son. Sí, claro. Ay, Y en la novela pasa igual. sí. Vivir eso, para mí ya con eso valió la pena el esfuerzo. Sí, así es, que te olvides de tus problemas un rato para preocuparte por los de otra. Exacto, meterte en la vida de otro fulano, de otra fulana. Eso valdría la pena. Así es. Bueno, yo también opino lo mismo, que lo más importante de un libro es que se disfrute, ¿no? Claro. Sí. Ya si alguien aprendió historia, pues qué bueno, ya está, es un plus. Si quiere adentrarse en el tema, pues también qué bueno. Sí, claro. Yo sí aprendí historia porque vi que al final viene como que una cronología de hechos que pasaron alrededor de Maximiliano y de Carlota y que pasaron en México. Se me hizo eso súper interesante y como que un plus a la historia para ubicarte cronológicamente en cómo pasaron los hechos. Reales. Ajá, reales. A pesar de que no es como que una historia de cómo llegaron a México, de qué pasó, ¿no? Eso se me hizo muy, muy padre. Padre. E incluso yo en todos mis libros tiene un capítulo una nota para los curiosos. Y donde yo les cuento cómo fue toda la investigación, qué pasó, qué dije, etcétera. Eso es Sí, como que completa más la idea. Claro, porque un libro debe de invitar a otros libros.
Es decir, yo te invito a leer este, Sí. y si llegas al final te invito a leer más. Claro. Te invito a leer lo que yo leí, para que no estés de acuerdo conmigo. ¿O para qué sí? No, el chiste es que no, el chiste es que no. Si no, ¿de qué vamos a platicar? Bueno, sí es cierto, tiene muchísima razón. Bueno, muchísimas gracias. Lo felicito por toda la investigación que hizo y por darnos tremendo libro que leer. Muchas gracias. Gracias. De verdad. Sí, Gracias. esperemos volverlo a ver con otro libro y con muchísimos más. Estamos para el año que entra emplazados. ¿Podemos saber cuál es o no? Pues es que yo no sé, pero te doy dos respuestas. A ver. Puede ser una cosa sobre la matanza de chinos en los años 20 del siglo pasado, o puede ser una cosa sobre Álvaro Obregón. Ando en las dos cosas, todavía... ¿Está escribiendo los dos o no? O sea, Sí, estoy trabajando, entonces a ver qué entonces, termino. Puede que salga uno primero y otro después. Claro, Ok. no sé en qué orden. Muy bien, me agrada, me agrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias amigos de Multimedia. Yo soy Ciela Aguilar con imágenes de Raquel.